Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este espacio, a este tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Un saludo cordial para todos los que nos acompañan a través de Radio Génesis 128 y después de allí en adelante en cada una de las plataformas de Israel Casa Integral. Cada semana, cuando damos comienzo a esta jornada de estudio, pues busco un tema que obviamente nos edifique, un tema que nos dé fundamento en nuestra Kadosh Torah. Y cada semana en mi corazón vengo preparado con algo para la siguiente semana y para la siguiente semana, pero sin embargo me gusta escuchar de ustedes, amados hermanos, quienes me escriben, aportan sus ideas, sus temas a tratar. Y es así como esta semana, ayer justamente, recibí un mensaje de un hermano muy querido que nos escribe desde Madrid, en España. Gracias. Y me pide que hagamos una claridad durante esta semana respecto al tema de la cruz. Muy interesante el tema. La verdad, pues cuando viene un tema y ustedes lo sugieren, pues obviamente debo escudriñar, debo preparar, debo concentrarme en buscar una respuesta la más idónea posible dentro de un estudio bíblico, desde un estudio toraico, como dice la pastora Pili, con una mentalidad hebrea. Así es que al hablar de la cruz, pues obviamente surge una pregunta que será con la que partimos esta semana, y esa pregunta tiene que ver con: ¿murió Yeshua en una cruz? ¿Se lo había preguntado usted alguna vez, amado hermano? ¿Murió Yeshua en una cruz? Para dar respuesta a esta jornada, vamos a tomarnos el tiempo y vamos a ir, como siempre, en principio, lentamente, lentos pero seguros. Y les invito para que por favor tengan a su disposición, he traído las herramientas posibles para desarrollar el tema, un diccionario bíblico, por favor su Biblia, todos tenemos una Biblia, algunas versiones de Biblias, aquí tengo otra versión nazarita, aquí tengo otra versión hebreo-español. Tengo a mis manos aquí justo frente en mi mesa de trabajo otro texto que nos puede ayudar. ¿Cuál es? El típico libro de la concordancia, que probablemente ya ustedes muchos también tienen a mano. Muy importante, este libro de concordancia, la concordancia Strong, por favor, es muy importante que usted la tenga disponible en su jornada de estudio bíblico personal. Y el ejercicio que vamos a realizar lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a ir en principio a un diccionario bíblico, por favor, desde luego. Podríamos hacerlo incluso en un diccionario español o hebreo-español también. Pero vamos a mirarlo en este diccionario y busqué la palabra como tal, la palabra cruz. Sin embargo, no me aparece una definición muy amplia de la palabra cruz. Vamos a leer básicamente lo que dice este texto. Cruz. Este término no figura en el antiguo pacto o en el Tanaj. Muy interesante. Este término no aparece en el antiguo pacto. Pero fuera de Israel, la crucifixión era un suplicio común a diversos pueblos de la antigüedad. Y nos invita para profundizar este tema, nos acerquemos a la palabra crucifixión.
cosa que haremos en unos segundos. Se ve del relato de la crucifixión que la cruz era de madera, como lo dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Tome nota de los textos porque estos textos tenemos que leerlos. Una cruz de madera pesada, pero que un hombre robusto podía portar. Mateo 27, 32, Marcos 15, 21, Lucas 23, 26, Juan 19, 17. ¿Por qué estoy leyendo estos textos bíblicos? Porque el tema es tan extraordinariamente importante y necesitamos trabajar en él al punto de tener total y absoluta claridad. ¿Cómo? Con la Biblia, a la luz de la palabra. Es por ello dudoso que tuviera las inmensas dimensiones con que aparece en ciertas representaciones teatrales o de cine. Era levantada antes o después de haberse fijado en ella a la víctima, aunque es probable que la mayor parte de los casos fuera antes. Los tres principales tipos de cruz son, ahora nos vamos a enterar que hay algunos tipos de cruces. Hay diferentes tipos de cruces que tienen obviamente cada una diferentes nombres y que a su vez tienen que ver incluso con diferentes culturas o regiones históricamente hablando. La cruz llamada generalmente la cruz de San Andrés, que tiene forma de X. Vea qué interesante, amado hermano, ¿sabías esto? Pues yo no lo sabía. Que tiene una forma de X. Segundo, una cruz análoga a la letra T. Y ya tendremos que establecer por qué hay una cruz que tiene una forma de letra T, como una T mayúscula mejor. Y tercero, la cruz que conocemos en forma de puñal. Hay una cruz en forma de puñal. Vean qué interesante. Es probable que la cruz de Yeshua tuviera la forma tipo 3, forma de puñal, como comúnmente se representa artísticamente, por cuanto permitía mejor que las otras para que fuesen fijadas, y allí el título y el crimen del reo. Mateo 27, 37, Marcos 15, 26, Lucas 23, 28, Juan 19, 19. Me gustaría, amado hermano, que por favor usted tome atenta nota de las citas bíblicas que estoy leyendo. No sé si las podamos leer todas y cada una en detalle, espero que sí, pero si no, por favor hágalo usted en casa, ayúdeme por favor con esta tarea. Hasta la muerte de Yeshua, incluso después, la cruz suscitó el horror y la repulsión, como sucede en nuestros días con el caldazo. Bueno, ya miraremos qué significa esto. A ver qué otra expresión trae aquí en el libro de los Hechos. Llevar la cruz significa así incurrir en el oprobio y en las calumnias. Después de la crucifixión, los discípulos más ardientes asumieron una actitud totalmente diferente a este respecto. Pablo se gloriaba de la cruz de Yeshua, Gálatas 6:14. Lo que significaba para el apóstol el perdón de los pecados gracias a Yeshua, la muerte y la resurrección con él. Efesios capítulo 2, verso 16 y Colosenses capítulo 1, verso 20. Yeshua mismo empleó la cruz en sentido figurado y espiritual. Mateo 10, 38 y 16, 24. Antes de la era cristiana, los caldeos, fenicios, egipcios y numerosos pueblos de Oriente empleaban la cruz bajo una u otra forma, como símbolo sagrado. Como símbolo sagrado, por favor, usted está tomando nota, en sus notas escriba la cruz como un símbolo sagrado. Un símbolo sagrado, muy importante. Los españoles la descubrieron en el siglo XVI entre los indios de México y de Perú, pero con un significado totalmente distinto al que contiene para nosotros hoy. Interesante. Esa es una muy breve y diríamos que muy endeble definición de cruz, por lo menos desde un punto de vista histórico, porque realmente lo que nos interesa en esta semana es encontrar la historia del contexto de la cruz. Y esa historia no nace con Yeshua HaMashiach, por favor. La historia de la cruz viene de pueblos, como lo vimos allí, egipcios, fenicios y demás. Roma y otros pueblos incurrieron en la manera de crucifixión, pero mucho antes de Yeshua ya la cruz
según el texto que estamos leyendo, existía. Ahora digo, según el texto que estamos leyendo, porque vamos a ir buscando paso a paso si verdaderamente fue una cruz o no fue una cruz. ¿Cómo así, pastor? ¿De qué está usted hablando? De eso se trata. El tema que acabamos de leer aquí en este diccionario bíblico nos sugiere ir a la palabra crucifixión. Vamos a hacerle caso a la lectura e iremos a la definición del diccionario con respecto a la palabra crucifixión, y creo que aquí nos iremos entendiendo un poco mejor. Veamos pues, repito, estoy leyendo de un diccionario bíblico. A ver qué versión tengo acá. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. De hecho, ya es un diccionario que lleva unos cuantos años, cerca de 28 años con nosotros. Ya está un poquito en cierta condición. Crucifixión. Consiste en una pena capital ejecutada mediante la fijación de un reo a una cruz. A una cruz. Hasta ahí continuamos definiendo a una cruz. Se ataban las manos y los pies, o de manera más cruel se usaban clavos traspasando manos y pies. Numerosas naciones de la antigüedad practicaban la crucifixión a un suplicio análogo. Primitivamente se empleaba un solo madero. Primitivamente se utilizaba un solo madero. Wow, aquí nos está entregando una información extraordinariamente importante. Muy importante, por favor tome nota en sus registros. Usted está haciendo un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es un resumen de lo que voy hablando. Resalte por favor algunas ideas principales y vaya llevando sus notas, porque aquí esto debemos resaltarlo. Primitivamente los pueblos utilizaban un madero. No nos está hablando de una cruz, repito, como la conocemos hoy. Entonces, dice que primitivamente se empleaba un solo madero de empalizada o de fortificación, o un palo aguzado en su parte superior, frecuentemente representado en los bajos relieves y bien conocido por los asirios, persas, cartaginenses y egipcios. En ocasiones solo se dejaba allí fijado al condenado hasta que le llegaba la muerte. Esto lo dice el libro de Génesis, capítulo 40, verso 19. Muy importante este texto. Es más, creo que lo voy a leer inmediatamente porque aquí esta información nos está llevando ya de una manera muy importante a Bereshit. Y creo que ya desde el principio ya nos va a dar una mejor orientación. Génesis capítulo 40, verso 19. Vamos a ver a qué hace referencia este texto, porque ya nos habló de Génesis. Como nos habló del primer libro de la Tanaj, de la Torá, de la Biblia, me parece interesante que vayamos a él. Génesis capítulo 40, verso 19, dice la palabra: Al cabo de 3 días quitará Faraón la cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Vean qué interesante. Y también hay un texto en el libro de Esther en el capítulo 7 y en el verso 10. Los israelitas sabían bien lo que era colgar a alguien de un madero. Colgar a alguien de un madero. Por favor, en sus notas, colgar a alguien de un madero. Números 25:4. Vamos a este texto, a ver. Aquí en la Torá, en el libro de Números, en el capítulo 25, vamos a ver qué nos dice el verso 4. Dice la palabra: Y Adonai dijo a Moshe: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí está hablando de la historia de Finés. Ustedes recuerdan ese parachá tan maravilloso. No lo voy a definir ahora. Y los vio Finés, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel y a la tienda y los alanceó a ambos, al varón y a la mujer, por su vientre,
y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Qué historia tan impresionante y tan interesante. Cuando lleguemos a ese parachá, hablaremos en detalle de este punto. Muy bien. Ahora nos dice que también hay un texto similar en Josué capítulo 8, verso 29 y segundo libro de Samuel capítulo 21, verso 9. Este suplicio era para ellos señal de maldición especial, por favor. Para aquellos que iban a ser llevados a un madero para colgarlos y ahorcarlos, esto era una señal de maldición. Por favor, escríbalo, señal de maldición. Observen, vamos muy despacio en nuestra enseñanza porque tenemos que llegar al fondo de esta historia cuando la palabra nos dice en el Brit Hadasha, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esa historia ya vemos de dónde viene, de esta cultura antigua. Muy bien. Entonces, Pablo ve en este texto el anuncio profético de la maldición que Yeshua iba a llevar en la cruz en nuestro lugar. Gálatas capítulo 3, verso 3. Esos libros de Gálatas o libros del nuevo pacto, el pacto renovado, los veremos un poco más adelante. Por ahora estamos en la historia. Vamos a ver qué nos dice un diccionario bíblico respecto de la historia. Los griegos y romanos modificaron a su tiempo el primitivo madero, añadiéndole un madero transversal, patibulum, llamado así. Es de ellos que los judíos aprendieron la crucifixión propiamente dicha. Alejandro Magno crucificó a 2000 tirios, según Josefo. Ciro, en el edicto permaneció permitiendo el retorno de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Amenazó con la pena de crucifixión a cualquiera que se quisiera obstaculizar cumpliendo su orden. Esdras, en el capítulo 6, verso 11, muestra que Darío de Persia amenazó de muerte a los que no obedecieran sus decretos. Antíoco Epifanes crucificó a judíos fieles que rehusaron abandonar su religión, es decir, la Torá. Alejandro Janeo y los fariseos crucificaron a sus enemigos. Los romanos solamente aplicaban este castigo a los esclavos o a los hombres libres culpables de los crímenes más execrables, de los crímenes más horrendos que pudiesen ocurrir. A esto se le llevaba a una cruz por el pueblo romano, por la justicia romana. Una ley formal prohibía la crucifixión de cualquier ciudadano de Roma. O sea, podía ir a la cruz un romano, un hombre perverso, un delincuente en una condición de delito perverso, pero jamás a la cruz un ciudadano de Roma. Aparte de esto, este afrentoso castigo se empleaba abundantemente. En el año 7 después de Mashiach, un procurador romano de Judea hizo crucificar a 2000 rebeldes. Durante el imperio también se llegó a la crucificación de ciudadanos romanos, a pesar de que la ley de ese entonces no lo permitía. Con frecuencia se azotaba al condenado. Mateo 27:26, Marcos 15:15, lo que hicieron con nuestro amado Yeshua, que con el cuerpo lacerado era a continuación obligado a llevar la cruz. En el sentido espiritual, como lo dice también Mateo 10:38. La simple fijación de la víctima a la cruz mediante cuerdas no entrañaba la muerte. Esta se sobrevenía después de la sed y el hambre que hubieran cumplido con sus efectos. Es decir, colocaban a la persona solamente amarrándole de pies y manos y dejándolos allí expuestos a la intemperie, a los animales, a las aves de rapiña, también a la sed y al hambre hasta que finalmente morían. Una muerte, por supuesto, espantosa. El clavamiento de manos y pies no producía una muerte necesariamente más rápida. Cuando era necesario acelerar la muerte del condenado, se le quebraban las piernas, ya vamos entendiendo lo que los evangelios nos narran, se le quebraban las piernas. Recuerden que fueron quebradas las piernas de los hombres que fueron colocados a la par derecha e izquierda de Yeshua.
como lo hizo con los dos ladrones crucificados juntos con Yeshua, según Juan capítulo 19, verso 31. Numerosos judíos fueron crucificados después de la toma de Jerusalén por Tito. Movido por motivos religiosos, Constantino abolió la crucifixión en todo el territorio del Imperio Romano. Tal vez esto sería lo único bueno que Constantino logró, entre otras cosas. Vamos a dejarlo hasta allí. Ahora bien, vamos a hacer el segundo ejercicio de nuestro estudio. Esta es una manera muy simple, muy sencilla, como procuro empezar a desarrollar un tema cuando ustedes proponen un tema y necesito ahondar en el estudio. Voy siempre al diccionario. Siempre el diccionario es una muy buena fuente. No es suficiente, obviamente, pero nos da un buen principio. Segunda herramienta que podemos utilizar, la tenemos aquí a mano, ya la mencioné, la concordancia. Y estamos hablando de la palabra cruz. Obviamente la concordancia nos va a llevar ya de manera más directa a los textos bíblicos. Como leímos en el diccionario, la palabra cruz no aparece en el Tanaj, en el pacto antiguo, en el antiguo pacto. Entonces, si vemos en la concordancia, la palabra cruz inmediatamente nos da comienzo en Mateo capítulo 10, verso 38, pero no nos habla del antiguo pacto porque ya vimos que en el antiguo pacto la palabra cruz no existe. Y la primera palabra del pacto renovado en el Brit Hadasha es Mateo capítulo 10, verso 38, que dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Ya usted conoce lo demás del texto, no lo voy a leer ahora por el momento. Vemos que en Mateo hay 3, 5, 6 textos bíblicos que nos hablan de la cruz. Capítulo 16, verso 24, dice: niéguese a sí mismo y toma su cruz. Mateo 27, 32, a este obligaron a que llevase la cruz. Mateo 27, 40, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, 42, desciende de la cruz y creeremos en ti. Ahora, Marcos, niéguese a sí mismo, y así sucesivamente. Lucas, primer libro Juan, Corintios, Gálatas, Colosenses. Ahora, quiero buscar en este texto, vamos a ver si lo trae, la palabra que acabamos de encontrar de crucifixión. Y veo que en el libro de concordancia, la palabra crucifixión no está. Vea qué interesante. Cruzar, cuadrante, no aparece la palabra crucifixión en el contexto del libro de concordancia. Esto significa entonces que en el texto bíblico no vamos a encontrar la palabra crucifixión o crucificación, porque veo que aquí no aparece en este contexto. Ahora bien, vamos a enfocarnos en la pregunta: ¿murió Yeshua en una cruz? Y haremos un relato básico de esta historia. Para muchos, hasta nuestros días, la cruz es un absoluto símbolo sagrado. Pero recordemos que en otros tiempos la cruz era una simbología de maldición. Maldito aquel que es llevado a una cruz, crucificado en una cruz. Sin embargo, ¿en qué momento, diría un amigo mío, en qué momento la cruz pasó de ser un símbolo de maldición a convertirse en un símbolo sagrado? Particularmente en el contexto del nivel 1 y particularmente en el contexto del nivel 2. Cuando hacemos una pequeña relación, si me permiten usar esta expresión, un paralelo entre el nivel 1, la religión, y el nivel 2, el evangelio, el evangelismo, si nosotros quisiéramos encontrar diferencias entre uno y otro, por favor usted aquí en el chat puede ayudarme y enviarme qué es diferente del nivel 1 al nivel 2. Probablemente en el nivel 1 se llevaba una serie de ritos, que realmente la palabra correcta es liturgia. Realmente en el nivel 1, cuando nosotros íbamos a una misa, bueno, quienes asistieron a una misa, yo fui a misa en muchas ocasiones, vengo de la cultura generacional de mis padres del nivel 1, y en lo posible los domingos no faltábamos a la misa. Mi padre
siempre nos llevaba a la misa. Desde muy pequeño recuerdo estar yendo a la misa y no solamente a la misa, sino a la misa de las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, es decir que 3:30 de la mañana teníamos que estar saliendo porque además teníamos que caminar un buen trecho hasta lograr un transporte que nos llevara hasta otro sitio distante y llegar a las 5 en punto a la misa con el padre Juan a la misa de 5. Bonita historia, eso era hermoso porque después de salir de misa, eso también era muy típico, todas las familias se reunían, los amigos de papá estaban allí, nos reuníamos en la misa, nosotros los niños pues íbamos porque nos gustaba encontrarnos entre niños, entre amigos, pero luego de la misa salíamos a un restaurante del lugar y eso era un lugar muy grande y habían mesas muy grandes y familias muy grandes y compartíamos tremendo desayuno con tantos amigos. Eso era muy interesante, pero también era costoso y recuerdo que papá a veces decía, no, hoy no podemos ir, hoy no se puede ir, no hay presupuesto para ir. Entonces no íbamos al desayuno, significa que no íbamos a la misa. Pero en el nivel 1 y en el nivel 2, mis amados hermanos, entre esos dos niveles, las diferencias relativamente no son muchas desde el punto de vista de la teología. Es decir, en el nivel 1 se cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. En el nivel 2 en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, como llamamos la Trinidad. Viene el concepto del protestantismo. El protestantismo básicamente protesta porque se bautizan niños, se cobra por los bautizos, algunos conceptos básicos pero realmente la diferencia entre el nivel 1 y 2, creo que la más importante de todas es que en el nivel 1 el sacerdote no se casa y en el nivel 2 el pastor tiene esposa y tiene hijos. Bueno, yo no sé si en el nivel 1 algunos padres también tendrán, si no esposa, eso creo que no, pero por lo menos hijos, quién sabe. Vaya uno a saber, cosas se saben y cosas se ven. Pero en el nivel 2 el pastor sí, hay una familia pastoral, se casa, tiene hijos. Pero desde el punto de vista teológico, hermanos, pues realmente las diferencias entre el nivel 1 y el nivel 2 no son muchas. Es decir, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque para todo el contexto judío y otras religiones, cuando ellos hablan de la cultura del nivel 1 y el nivel 2, ellos no ven a católicos y evangélicos, ellos ven a católicos. Si usted va, mi amado hermano, a Jerusalén, usted encontrará que allí hay iglesias católicas, iglesias evangélicas, pero para el contexto de Jerusalén, tanto el uno como el otro son católicos. Allí no hay diferencia entre evangélico y católico. Es interesante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la diferencia, sigo insistiendo en las diferencias. Bueno, sí, yo pasé por el nivel 1, subí al nivel 2, subí en el sentido de que, claro, en el nivel 2 nos acercamos un poco más a la Biblia, digo un poco más en buen sentido, o sea, estudiamos más de cerca, algunos nos volvemos neotestamentarios, es decir, que solo estudiamos el Nuevo Testamento, entramos más a la adoración, de pronto nos acercamos más a danzar, depende la denominación o donde tú te encuentras según tu concilio, entre otras cosas. Unos levantan las manos, otros no pueden levantar las manos, unos tocan instrumentos, otros no pueden tocar instrumentos, unos danzan, otros no pueden danzar, unos se caen, otros no se pueden caer, eso sí, depende, hay de todos los sabores y para todos los gustos. Usted se identifica en el nivel 2 con el gusto que a usted le parece que es más bonito. Hay a los que les gusta escandalizarse, saltar, brincar, correr. Hay a quienes les gusta estar muy quieticos en sus puestos, levantar sus manos muy suavemente, cantar sin instrumentos. Hay de todos los sabores. Pero el punto aquí no son los sabores, el punto aquí es la palabra. Por eso el Eterno nos llama en el nivel 3 y en el nivel 3 nos encontramos con Torah. Y cuando nos encontramos con Torah, entonces surgen todas estas preguntas. Y vimos que al llegar al nivel 2 teníamos igual la cruz, teníamos a la cruz como un símbolo de adoración, tanto que las congregaciones, los edificios de las Keilah, en el nivel 1 y en el nivel 2, ¿cómo se identifican? Con una cruz, un pináculo, algo así como una torre, un obelisco muy alto, y al término de ese obelisco una cruz, y eso identifica a una construcción, a un edificio de una iglesia, ya sea católica o de una iglesia cristiana.
Bueno, normalmente las iglesias católicas son mucho más inmensas, como catedrales, como escultura, como arquitectura, mucho más tradicionales, aunque hoy ya no tienen esos edificios de la magnitud de iglesias que se construían en otros tiempos. Ustedes recordarán, amados hermanos, que cuando visitamos muchos de los pueblos, de las ciudades cercanas a las ciudades principales de nuestros países latinoamericanos, puede ser que el pueblo sea un pueblo de escasos recursos, muy dedicado a la ganadería o a la agricultura, pero una cosa sí tienen los pueblos, y es inmensas bóvedas, catedrales y edificios súper históricamente importantes que uno se pregunta en qué momento y de qué manera lograron construir estos edificios de una estructura arquitectónica impresionante en lugares tan inmensamente retirados de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Y en medio de ellos lo más importante, la campana, campanas inmensamente gigantes, con valores económicos inmensos también, con construcciones históricas por demás, la campana y la cruz. Entonces ese símbolo cristiano, para decirlo en el buen sentido, nivel 1, nivel 2, de la cruz, fue lo que identifica hoy a este nivel de carácter religioso. Ahora, realmente la Biblia no nos describe en ninguna manera que el instrumento que se utilizó en la muerte de Yeshua haya sido específicamente una cruz. Realmente no se sabe a ciencia cierta cómo era ese instrumento, pero de todas formas, la Biblia sí nos deja ver entre los diferentes textos que Yeshua no murió en una cruz, sino murió en un madero o en un palo vertical. Es importante también tener presente aquí, mis amados hermanos, que requerimos tener los textos, versiones, y en lo posible una versión tan importante como la Septuaginta, para que veamos más de cerca el original. Porque cuando se hicieron las traducciones, como Reina Valera que tengo aquí o algunas otras versiones que tengo aquí disponibles, pues en esas traducciones se nos transcribió la palabra cruz. Por eso leemos los textos, el que no toma su cruz y me sigue, etc. Pero vamos a ver un texto para referirnos a este punto. Acompáñenme inmediatamente, por favor, al libro de Mateo. Vamos a ir al Brit Hadasha y vamos a tomar nuestro primer texto en el libro de Mateo, en el capítulo 27. Vamos, por favor, con sus Biblias, Mateo 27, y vamos a tomar el verso 40. Siempre procuro leer un antes y un después del texto para asegurarnos bien en lo que estamos enseñando. Mateo capítulo 27, por favor, vaya a este texto. Allí aparece un título, que usted sabe que esos títulos obviamente han sido añadidos para la enseñanza. Yeshua ante Pilato. Mateo capítulo 27, y vamos a tomar el verso 40 en adelante. Pero para ir al verso 40, leámoslo en un contexto anterior. Vamos a leerlo mejor desde el verso 32, porque aquí nos narra justamente lo que conocemos como la crucifixión y muerte de Mashiach. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a llevarse la cruz. Esto en esta versión Reina Valera. Permítame leer otra versión. Quiero leer en esta versión nazarita. Permítame un momento, por favor. Como lo dice Mateo capítulo 24, verso 27. Capítulo 27, verso 40. Mateo capítulo 27, verso 40. No sé si a ustedes les pasa algo que sucede conmigo. Esta Biblia es completamente nueva y apenas la estoy hojeando. Y me cuesta buscar a Mateo, me cuesta buscar los libros, sobre todo porque ya vienen con la versión en hebreo también. Matillahu, muy bien. Mateo capítulo 27, verso 32. El título que aparece aquí en Reina Valera dice Crucifixión y muerte de Yeshua, y en esta versión nazarita dice la ejecución. Cuando iban saliendo, encontraron a un hombre de Cirene,
llamado Shimón, y le obligaron a cargar el madero de Yeshua. Observen cuán importante la versión, y obviamente entiendo que esta versión nazarita está mucho más cerca del original en la traducción. En esta versión nos habla de un madero, no nos habla de una cruz. En la versión Reina Valera, recordemos que Reina Valera, pues obviamente tiene traducción muy de origen también católico, pues hay que decirlo así, por sus traductores Casiodoro, Reina y Valera. Entonces, vamos a leer en esta versión por ahora, a ver cómo nos va. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo. Para cuando lo probó, no lo quiso beber. Pero cuando lo probó, no lo quiso beber. Esto es importante, hermanos, porque yo sé que lo hemos leído en muchas ocasiones, pero necesitamos saber qué y por qué era importante que le dieran a beber específicamente esta porción de ajenjo. Después de clavarlo al madero, se repartieron sus vestidos. Es importante tener presente que en toda la crucifixión había un protocolo. Los protocolos eran justamente estos que estamos narrando aquí: darle de beber el ajenjo, clavarlo al madero de pies y manos, y a su vez las ropas del reo eran repartidas entre los soldados romanos. Usted recuerda esa historia tan interesante. Después de clavarlo al madero, repartieron sus vestidos, echando suertes, y se sentaron allí a vigilarlo. Pusieron sobre su cabeza el cargo contra él, escrito así: Este es Yahoshua, el rey de los Yahuditas, que en esta versión, por supuesto, dirá, a ver cómo dice, obviamente, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos. Muy bien. Entonces clavaron en maderos junto a él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que has derribado el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Elohim, y bájate del madero. De igual manera, hasta los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: Salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. ¿Es el rey de Israel? Pues que se baje ahora del madero y creeremos en él. Es que la ignorancia es definitivamente muy atrevida. Ha confiado en Elohim, pues que lo libre ahora si lo quiere, porque él dijo: Soy hijo de Elohim. También los ladrones que estaban clavados en el madero con el que los insultaban de la misma manera. Desde la 6ª hora descendió una oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. No lo voy a explicar ahora, pero es muy importante que tengamos presente los horarios, la 6ª hora, la 9ª hora, porque esto tiene que ver fundamentalmente con todo el proceso de lo que significa el templo. Como a la hora 9ª, Yahoshua exclamó en voz: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Y es importantísimo, mis amados hermanos, porque aquí dicen, pero ¿cómo es que Dios lo abandonó? ¿Pero por qué es que Dios? Hermano, él estaba cumpliendo con un texto toraico que veremos más adelante, que tiene que ver incluso con el Shema, porque recordemos que hay 3 tipos de Shema. Nosotros leemos de Barín, capítulo 6, verso 4, Shema o Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai, uno es. Está bien, pero hay 3 tipos de Shema que tenemos, y aquí lo está proclamando precisamente cuando es el tiempo de la muerte. Es decir, un tipo de Shema es en el momento en el que despertamos y damos gratitud a Hashem porque nos ha dado la vida, porque durante la noche pudimos dormir y nunca más despertar, pero nos ha dado la vida. Aquí hay otro tipo de Shema que es cuando dormimos y pues nos despedimos porque no sabemos si vamos a amanecer con vida al día siguiente. Y enseguida uno de ellos corrió con
tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una vara, le dio de beber. Pero otros decían, déjalo, vamos a ver si vive Eliyá a librarlo. Pero Jehoshua clamó otra vez en alta voz y entregó él su espíritu. En ese momento el velo del templo se desgarró en dos desde arriba hasta abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y después de la resurrección de él, salieron de los sepulcros, fueron a la santa ciudad y se les aparecieron a muchos. Tremendo. Cuando el centurión y los que con él vigilaban a Jehoshua presenciaron el terremoto y las cosas que habían sucedido, se asustaron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Elohim. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jehoshua desde Galil para servirle. Entre ellas se encontraban Miriam, la Magdalena Miriam, la madre de Jacob y de Joseph y la madre de los hijos de Subdai. Ok, esta primera lectura es interesante, hermanos, porque simplemente quise leerla todo para recordar esta historia que todos conocemos, pero resaltar específicamente el verso 32, cuando nos dice que obligaron a Simón de Cirene que cargara el madero. Asimismo nos dice que fueron colocados a él un par de ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, que fueron clavados a los maderos. Y observe que no dice la palabra cruz en estas versiones que tienen corrección con respecto a la versión Reina Valera. Entonces, vamos definiendo que a la pregunta, ¿murió Yeshua en una cruz? Vamos hasta el momento encontrando que realmente no era una cruz, desde el punto de vista vertical y horizontal, sino desde el punto de vista de un madero, muy importante. Pese a que muchas traducciones vierten esta palabra como cruz, numerosos eruditos opinan que denota primariamente un palo, un madero o estaca derecha, vertical. De acuerdo con cierta obra de consulta, staurus nunca se refiere a dos piezas de madera unidas en algún ángulo. La Biblia también utiliza el término griego silón como sinónimo de staurus. Libro de los Hechos, vayamos inmediatamente allí, al libro de los Hechos, a ver cómo me va con esta versión. Por favor, libro de los Hechos, en el capítulo 5 y en el verso 30, interesantísimo. Nos habla entonces de un madero y no de dos maderos cruzados en ángulo entre sí. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 30, dice este texto: el Elohim de nuestros padres resucitó a Yahoshua, a quien ustedes mataron colgándolo de un tronco. Ve, aquí utiliza otra palabra, un tronco. Y esto es muy importante, hermanos, porque el milagro de la resurrección, y vamos a llegar a esta conclusión un poco más adelante, el milagro de la resurrección se da porque nuestro Padre Hashem da la resurrección de Yeshua. Y esa resurrección tiene que ver con la muerte de Mashiach, con el derramamiento de su sangre para la redención del pecado de la humanidad. Pero observen que de allí aparentemente hasta nuestros días se ha tomado a la cruz como el concepto sagrado de la resurrección e identifica al nivel 1 y al nivel 2 como el proceso de resurrección. Ese fue el instrumento como tal, pero no fue él el objetivo de la resurrección. ¿Me están entendiendo esto? ¿Me captan esto? Es decir, el milagro de la resurrección está en Mashiach y a través de Hashem, no en la cruz como madero o como instrumento de madera o como estaca o como tronco o como cruz propiamente. Nos quedamos en lo físico, en lo material, pero no avanzamos al proceso de lo que era propiamente espiritual. Ahora, esta palabra significa madero, leño, estaca, palo o árbol. En una nota incorporada a la obra de la Historia Universal de la Iglesia, se dice que tanto este término como su equivalente en hebreo no significan propiamente lo que nosotros entenderíamos como cruz, sino simplemente un madero. Vean qué interesante.
Así que mis amados hermanos, vamos a tomarnos... me pasé del tiempo, pero vamos a hacer un pequeño promo y ya regreso. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Muy bien, mis amados hermanos. Ahora, sin importar cuál haya sido la forma o el instrumento propiamente en el que se produce la ejecución y la muerte de Yeshua, la Biblia nos da razones suficientes para concluir que todo creyente, más que creer en el elemento, en la cruz, en el madero, lo que realmente debemos hacer es poner nuestra fe y nuestra creencia en el mismo acto de la muerte y resurrección de Mashiach. Esto es lo importante, es decir, y alguien me compartía un ejemplo que me pareció tan extraordinariamente sencillo, práctico y profundo por demás. Si un joven que transita en una embarcación, una persona repentinamente cae al mar, a un mar tormentoso, brioso, como podría llamarlo, creciente, y la única manera de salvarle no es propiamente que alguien se lance tras él a ayudarle, porque está el riesgo de que otra persona también pueda perder su vida, entonces se recurre a los salvavidas, se recurre a las cuerdas, cómo él se pueda sostener, y finalmente el joven en medio de la fuerza del mar logra aferrarse a una de esas cuerdas y los socorristas empiezan a traerle, a recogerle, hasta que evidentemente logran finalmente rescatarlo y subirlo a piso firme, a plataforma. Se salvó de una muerte prácticamente segura. Pero para el ejercicio que quiero tratar, esa cuerda con la que el joven fue rescatado y salvado de esa muerte segura, no fue obviamente lo importante. Fue el elemento que se utilizó, pero la cuerda en sí no es santa, o la cuerda en sí no es la que merece adoración o reconocimiento. Lo importante aquí es que se dio el proceso de la salvación. Espero que el ejercicio, aunque muy sencillo, quede claro para lo que quiero presentar. El punto no es el instrumento, la madera, la cruz, el madero, la estaca. Lo importante es que Mashiach fue a ese instrumento, fue llevado a ese instrumento, ejecutado en ese instrumento y de una manera vil, después de ser golpeado, etcétera, etcétera, crucificado, puesto sus clavos en sus pies y en sus manos, y definitivamente la estocada final cuando se le cruza la lanza en su costado. Todo esto era el protocolo normal. Recuerden que cuando los soldados vinieron a él y lo encontraron que ya había muerto después de esa estacada que brotó de él sangre y agua, usted recuerda esa historia tan hermosa y tan importante además, pues ya no hubo necesidad de que quebraran sus piernas, y la palabra nos enseña que aún ni siquiera sus huesos serían quebrados. Ahora, repito, no es tan importante que adoremos el elemento, el símbolo. El pueblo de hoy adora el símbolo, lo adora como símbolo, repito, de identidad del nivel 1, del nivel 2, lo adopta como el símbolo de adoración, lo portan en el cuello, en el pecho, en cualquier instrumento por donde vas, en los vehículos, en las casas, por todas partes, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, y ese símbolo ha tomado ese valor tan impresionante en el mundo entero. Pero Adonai ordenó que no se usara ningún tipo de símbolo al que se le rindiera alguna manera de adoración. Por su parte, nos dice la palabra claramente, como mandato, como ordenanza, como misbot, que huyamos completamente de la adoración a símbolos en la idolatría, que es el mayor de los pecados que el ser humano pueda cometer. Vamos a ir un momento al libro de Devarim, Deuteronomio, acompáñeme por favor.
Y en el libro de Deuteronomio tomaremos un texto en el capítulo 4 y miremos el verso 15, 4, verso 15 al 19. Dice, advertencias contra la idolatría. Por su propio bien, pues, tengan mucho cuidado, ya que no vieron forma cuando Yahshua, su Elohim, les habló desde el fuego de Joreb, de no actuar perversamente y hacerse una imagen esculpida a semejanza de cualquier figura en forma de hombre o de mujer, en forma de alguna bestia de la tierra, en forma de alguna ave alada que vuela en el cielo, en forma de algún reptil que se arrastra sobre el suelo, en forma de algún pez que se halla en las aguas bajo la tierra. Y cuando mires arriba al cielo y observes el sol, la luna y las estrellas, todas las huestes celestes, no debes ser atraído a inclinarte ante ellos ni servirles. Estos Adonai, tu Elohim, los ha repartido a otros pueblos en todas partes bajo el cielo. Pero a ustedes los llamó Adonai y los sacó de Israel, que ornó de hierro para ser el pueblo de su propiedad, como es ahora el caso. En eso Adonai estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la hermosa tierra que Adonai tu Elohim les estaba asignando con herencia. Pues yo tengo que morir en esta tierra, no atravesaré el Jordán, pero ustedes atravesarán y tomarán posesión de esa hermosa tierra. Tengan cuidado pues de no olvidarse de la alianza, del pacto con Adonai su Elohim que hizo con ustedes, y de no hacerse una imagen esculpida en cualquier semejanza contra la cual te ha mandado Adonai Elohim. No podemos tener ningún elemento de forma de imagen creado por el hombre para considerarlo como un aspecto de idolatría. Y aquí mismo, en este texto maravilloso, vamos a primer libro a Corintios. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 10, verso 14, primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 14, dice la palabra: por tanto, amados míos, huyan de toda idolatría. Así es que, como vemos, los primeros creyentes no usaron de ninguna manera el contexto de la cruz. Todos los cristianos hoy por hoy deben imitar el ejemplo de nuestros amados apóstoles y seguir sus enseñanzas, porque de ninguna manera la Biblia nos muestra, de ninguna manera y de ninguna forma, a ninguno de los seguidores de Mashiach, sus discípulos, sus apóstoles ahora, celebrando cruz o llevando cruz o idolatrando la cruz en alguno de sus aspectos. En el primer libro, en el libro de Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 15 dice la palabra: así que, hermanos, estén firmes y retengan las enseñanzas que se les han impartido, sea por mensaje o por carta nuestra. Y el mismo Maestro, nuestro Yeshua HaMashiach, y nuestro Padre Adonai, quien nos amó y nos da favor y nos dio eterno consuelo y buena esperanza, animen sus corazones y los confirme en toda obra para la buena palabra. Por lo tanto, ese símbolo de la cruz es un símbolo hasta nuestros días llamado adoración, y es un símbolo absolutamente pagano. Así lo narra la historia, así lo estamos empezando a ver textualmente. Recuerden que apenas vamos en nuestro primer tema de semana. Pastor, ¿usted qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre? Pastor, veníamos también. Sé que enfrentar un tema como este no va a ser nada sencillo, porque evidentemente venimos de una genealogía y de una historia generacional en el que desde niños aprendimos la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Pero hoy estamos entendiendo que nuestras versiones populares como esta, Reina Valera del 60, y otras versiones similares, versiones, traducciones, pues nunca nos enseñaron el verdadero sentido de la palabra como tal, la palabra cruz, sino que nos trajeron a colación la palabra cruz y no nos dejaron el verdadero sentido de lo que era la estaca, el madero. Aunque sí vamos a ver en algunas versiones, y lo vamos a leer por supuesto, el que se nos habla con claridad del madero. Incluso cuando vayamos a la historia de Berechit,
Cuando Moshe, el Eterno le dice que levante un madero, ¿recuerdan? Y que haga una serpiente de bronce, ¿recuerdan? Un madero, una tipología de lo que vendría luego, más adelante, a través de Mashiach. Cientos de años después, hoy, de la muerte de nuestro amado Mashiach, las congregaciones, las Keilah, los creyentes, hasta nuestros días, han enseñado de manera inadecuada a todos y cada uno de quienes participamos de estas tareas. Se nos enseñó que debíamos honrar y adorar la cruz. Y este símbolo y estos símbolos, como el de la cruz, repito, vienen de una trayectoria totalmente pagana y de una trayectoria de muerte, y como la misma palabra nos lo dice, maldito todo aquel que es llevado a un madero. Impresionante, impresionante. Ahora, mis amados hermanos, ya para ir cerrando el contexto de nuestra historia por el tema en el día de hoy, quiero invitarlos de manera muy especial para que ustedes, por favor, adelanten en su estudio personal sobre el tema y háganse preguntas. Háganme preguntas si desean enviármelas, por favor, porque estamos profundizando el tema. Entonces, vamos a ver cómo las profecías de la Biblia sobre el tema de la cruz, y vamos a entender cómo claramente el significado de ese instrumento trae consigo consecuencias hasta nuestros días. Vemos entonces que la cruz comenzó a utilizarse en el contexto de la iglesia en el año 431 después de Mashiach. 431 años después de la resurrección de nuestro amado Mashiach, se empieza a utilizar el contexto de la cruz. Antes fue utilizado ese madero como instrumento de muerte. Pero realmente, a partir del siglo VI, fue el momento en el que se colocó de manera, digamos, oficial una cruz en las torres o en las cimas o en las cúpulas de lo que llamamos edificios de iglesia, y a partir de entonces se empezó a considerar ese edificio teniendo una identidad a través de un símbolo llamado cruz. Pero nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador y Redentor, Adonai, entonces perdió ese nivel de lo que era el verdadero tema de la resurrección, y nos concentramos en la cruz y adoramos el instrumento, pero no hemos aprendido a valorar la importancia desde el punto de vista de Mashiach, la importancia de entregar su vida, la importancia de llegar a ese madero y humillarse de esa manera para recibir nosotros la redención y el perdón de nuestro pecado. Así es que ese instrumento al que nosotros hoy en muchos lugares adoramos en algún momento, ese mismo instrumento fue el instrumento de adoración para dioses paganos en todo el nivel de la idolatría. Por eso, finalmente, para nuestra jornada del día de hoy, la cruz es un instrumento que no deberíamos llevar en nuestras congregaciones y que mucho menos deberíamos portar en las cadenas o en los collares, etcétera, etcétera, etcétera. Y repito, sé que este tema es un tema muy delicado, pero estamos hablando de madurez. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que, amado Hashem, desde el principio hasta el fin, Él ve y profetizó y estableció todo lo que estaría por suceder. Y cada una de las profecías bíblicas tiene una explicación absolutamente clara que nosotros, en la medida que estudiaremos y avanzaremos en ellos, veremos cómo así desde la obra de Moshe podemos entender cómo Moshe es una tipología, una forma, puedo decirlo con otra palabra, como una sombra de lo que estaría por pasar, porque vemos que en Moshe también se va a cumplir, en Yeshua, todo lo que Moshe había vivido. Moshe como profeta y nuestro amado Mashiach como nuestro Redentor. Así es que voy a cerrar con este texto bíblico del libro de Devarim. Acompáñeme, por favor, al libro de Devarim y vamos a leer el texto a partir del capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Y veremos del verso 15 en adelante para cerrar nuestra primera jornada en esta semana. Adonai tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo. A él deberán hacerle caso. Y aquí está hablando de Mashiach.
Esto fue lo que le pediste a Yahweh, tu Elohim, en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no vuelva yo a oír la voz de Adonai, mi Elohim, ni ver este grandioso fuego, para que no muera. Ante lo cual Adonai me dijo: han hecho bien en hablar así. Yo les levantaré un profeta como tú entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y las hablará a ellos que todo lo que yo le mande. Si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él habla en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o que hable en nombre de otras deidades, ese profeta debe morir. Y si te preguntas, ¿cómo podremos saber lo que se ha dicho y no es la palabra de Adonai? Si el profeta habla en el nombre de Adonai y la predicación no se cumple, esa predicación no era la palabra de Adonai. El profeta la ha expuesto en su propio pensamiento. No le tengas temor. En esta versión que estoy leyendo, muy interesante porque nos está hablando de la importancia de reconocer que Moshe habla del profeta que ha de venir. Se está cumpliendo la palabra profética. Y en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18, nos dice la palabra: pero Adonai ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos los profetas, que Yeshua había de padecer. Vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados hermanos. Murió Yeshua en una cruz. ¿Cuál es la importancia bíblicamente hablando de la cruz? ¿Es la cruz un elemento sagrado? ¿O acaso es la cruz hoy un instrumento de adoración al punto de que pasó a ser la idolatría en la identidad del nivel 1 y del nivel 2? Hemos perdido el verdadero sentido de lo que fue la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro amado Mashiach. Estos temas estaremos avanzando durante la semana. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Muchísimas gracias por acompañarme y mañana continuaremos. Gracias por sus mensajes. Hasta pronto. Shalom para todos, mis amados. Bendiciones. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.